Abran su Biblia a Primera de Corintios capítulo 1, por favor. Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a comenzar el libro de Primera de Corintios, vamos a comenzar a estudiarlo versículo por versículo de una manera profundizada para entender todo lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto y para que todo lo que le está diciendo a la iglesia de Corinto sepamos cómo aplicarlo en nuestra, bueno, no vamos a decir nuestra iglesia, en la iglesia de Cristo en nuestros días. ¿Ok? ¿Ya lo encontraron? Muy bien, vamos a orar todos juntos. Padre Celestial, al abrir tu palabra, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tienes algo especial para nosotros en ella. Queremos tener nuestra mente y nuestros corazones abiertos, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos ver cosas que no habíamos visto antes en ella y para que podamos así, Señor, conocerte mejor y ser más fieles seguidores de quien tú eres, Señor, y del camino en el que nos estás guiando por medio de tu Espíritu Santo. Pedimos estas cosas en el nombre glorioso de Cristo Jesús, y la congregación dice: muy bien, entonces estamos comenzando la primera epístola o la primera carta de Pablo a los Corintios. Y una de las cosas que es muy importante que aprendamos de las epístolas es que de las epístolas es en donde en su mayoría se sacan las doctrinas de la iglesia, que se aplican en la iglesia. Es en donde se busca dirección para la iglesia. Cuando se tiene alguna situación o algún problema, es en las epístolas de Pablo, de Pedro, de Santiago, etcétera, etcétera, en la que buscamos la solución. Porque todo ello, en conjunto con las palabras que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en los evangelios, que están relacionadas con las situaciones que estamos buscando arreglar, nos dan el panorama completo de lo que debemos hacer como iglesia, de lo que debemos hacer como liderazgo, de lo que debemos hacer como miembros de la iglesia. Y eso es muy importante, porque como les he dicho antes, muchos de estos principios que se presentan en las Escrituras, que se presentan especialmente dentro de las cartas, y muchas de ellas de las cartas de Pablo, porque como mismo Pedro dice, a veces son difíciles de entender, se han tomado y se han convertido en doctrinas cuando muy poco erróneas, cuando muy mal, contrarias completamente, en doctrinas contrarias completamente a lo que la palabra de Dios en realidad quiere decir acerca de tal o cual tema. Así es que con eso en mente vamos a comenzar nuestro estudio hoy desde el versículo 1, y desde el versículo 1 tenemos muchas cosas que aprender aquí acerca de lo que Pablo está queriendo comunicarle a la iglesia. Noten lo que dice el versículo 1: yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes nos dice ahí, el versículo 2 sigue diciendo: saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Noten cuánto está escondido ahí, no escondido, pero cuánto está de alguna manera presentado ahí, que si no lo estudiamos paso por paso, se nos pasa lo que Pablo está tratando de decir aquí, cosas que tenemos y debemos de entender para tener una buena comprensión de lo que las Escrituras dicen. Noten, Pablo comienza la carta como era costumbre en sus días, identificándose a sí mismo como el autor. Yo no sé cuándo fue la última vez que escribió una carta, quizás, no sé. Pero yo me acuerdo cuando todavía escribía cartas, porque llegué a escribir cartas, especialmente a mi nana en Mexicali, cuando vivíamos en la bella ciudad de Campton, California. Me acuerdo que yo empezaba con querida nana, y al final le ponía atentamente o sinceramente yo. Pero vemos aquí que Pablo comienza como se escribían las cartas en aquel tiempo. Se comienza primero diciendo de quién es. Sí, porque si se sabe de quién es, se le da la importancia que se le debe dar. Usted no tira cartas a la basura sin siquiera abrirlas. Porque aunque no sepa, especialmente si es current resident o algo así, no sabe de quién es o qué le van a ofrecer o qué le van a querer vender, lo que hace, al menos lo que yo hago en el shredder, luego. Y estoy guardando todos los documentos que he triturado porque un día los voy a usar como confeti, ¿verdad? No es cierto, es cierto. Entonces comienza la carta como era costumbre en sus días, identificándose a sí mismo como el autor. Y luego, después de presentarse a sí mismo como el autor, noten lo que dice: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios.
Después de decir quién es, después de dar su nombre, Pablo presenta sus credenciales, como quien dice. Pablo presenta su currículum. Pablo presenta aquello que lo acredita como una persona que tiene la autoridad para dirigirse a la iglesia de Corinto para tratar con los asuntos que va a tratar, porque los asuntos con los que va a tratar van a ser muy serios. Y para que esos asuntos puedan ser tratados como se debía, la iglesia tenía que saber que la persona que estaba tratando de corregir los problemas o las situaciones por las que la iglesia estaba pasando era un apóstol de Jesucristo, era alguien que Jesucristo había enviado. Entonces presenta sus credenciales, les habla de lo que lo acredita como la persona que tiene autoridad para dirigirse a la iglesia de Corinto y para tratar los asuntos que va a tratar. Ahora, ¿por qué es necesario que Pablo les diga que es apóstol de Jesucristo? ¿Por qué es necesario que Pablo de nuevo tenga que recordarles que Jesucristo es el que lo envió y que lo que va a hacer lo va a hacer en el nombre de Jesucristo? Bueno, pues debemos recordar que Pablo había comenzado la obra en Corinto 6 años antes. 6 años antes había comenzado la obra. Sin duda, algunos de los nuevos miembros de la iglesia no lo habían conocido y estaba por dirigirse a ellos para señalarles ciertos comportamientos que no deberían de existir en la iglesia de Cristo. Sí, hay ciertos comportamientos que no deben existir en la iglesia de Cristo, pero que de todas maneras se llevan a cabo por falta de conocimiento, se llevan a cabo porque no hay un liderazgo que esté dispuesto a implementar lo que la palabra de Dios dice para corregir a las personas que están practicando estas cosas que no se deben practicar. Hemos caído en esta idea de que porque estamos bajo la gracia todo es perdonado. Hemos caído en esta idea de que porque Dios es misericordioso, Él no va a castigar a nadie. Hemos caído en esta idea de que puedo decir que soy cristiano y portarme como yo quiera, que al cabo Dios no va a hacer nada al respecto. Y una de las cosas que vemos a través de las cartas de Pablo y especialmente en esta carta de Primera de Corintios es que no es así. Es que no es así, porque todo lo que Pablo nos va a decir, nos lo va a decir inspirado por el Espíritu Santo, movido por el Señor, para corregir a la iglesia en las cosas que están haciendo que están mal, que no están bien. Y por eso es importante que nosotros prestemos atención también a esto. Pablo, a través de su ministerio, creo yo, y creo que lo podemos ver de nuevo en los escritos de Pablo, siempre sintió que tenía que establecer que no era apóstol porque él lo hubiera buscado, que no era apóstol porque los otros 12 lo hubieran invitado a hacerlo, sino porque Dios lo había llamado específicamente para que lo fuera. Lo había llamado específicamente para que lo fuera. Entonces Pablo quería establecer que no fueron los otros 12 los que dijeron, hey, y si eran 12, porque acuérdense que antes de que Pablo llegara al grupo habían escogido a Matías para que les ayudara, pero entonces no fueron y le dijeron, hey, parece ser que tú estás bien instruido en las escrituras y nos falta ayuda, si es que nos gustaría reclutarte para ser uno más de los apóstoles. No fueron ellos. Es más, ellos cuando el Señor los envió a hablarle a Pablo para que fuera apóstol, no querían ni ir con él. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces no fueron los apóstoles los que lo invitaron, no fue él que solicitó una entrada al grupo, entrada al club de apóstoles, no, fue Dios. Y por eso cuando yo veo que alguien se llama a sí mismo apóstol, cuando alguien se dice que se pone en su título el apóstol fulano de tal, lo primero que yo pienso es, bueno, ¿quién te hizo apóstol? Y si indagamos, vemos que esa persona fue hecha apóstol por otra gente que se llamó a sí misma apóstol, que a su tiempo había sido hecho apóstol por otra gente que se había llamado a sí mismo apóstol, y así se pasan el apostolado de uno a otro, a otro, a otro. Y sabemos, por lo que las Escrituras dicen, que ya no hay apóstoles, porque uno de los requisitos para que alguien pueda ser un apóstol de Jesucristo era que tenía que haber sido testigo de Jesucristo resucitado. Y nadie de los que yo he conocido como apóstol ha dicho que vio a Jesucristo resucitado. Y nadie de los que yo he conocido que han dicho que son apóstoles han sido hechos apóstoles por Dios, han sido hechos apóstoles por otros hombres que se llaman a sí mismos apóstoles. Entonces,
Entonces, siempre buscó establecer que no era un apóstol porque él lo hubiera buscado, porque los otros 12 lo hubieran invitado a hacerlo, sino porque Dios lo había llamado específicamente para que lo fuera. Y de nuevo, esto era importante porque su pasado, el pasado de Pablo, era un pasado bastante tormentoso. Era un pasado que si alguien le leyera la historia a usted de lo que Pablo fue y usted no conociera la historia, usted no supiera lo que la Biblia dice, se asombraría de que pudiera contarse él entre los apóstoles. Sí, entonces el pasado de Pablo era tal que sin duda Satanás podría haber estado usando a algunas personas para recordarle a Pablo lo que había sido antes de venir a los pies de Cristo, para recordarle todo lo que había hecho y para decirle que por esas razones era imposible que Dios lo hubiera llamado a ser apóstol de Jesucristo. ¿Sí? Muchos de nosotros tenemos un pasado, ¿sí? Que si se conociera, la gente diría, ¿cómo es posible que ahora esté sentado en una congregación cristiana, levantando manos, cantando himnos, cantando cantos de alabanza y adoración? ¿Cómo es posible que esté dirigiendo este ministerio? ¿Cómo es posible que usted sea pastor? Sí, si ustedes conocieran los testimonios de algunos de nosotros, no todos, pero algunos de nosotros tenemos un pasado que si se conociera, la pregunta iba a ser, ¿en serio? Sí, en serio. Es en serio. Y una de las cosas que Satanás iba a querer usar en nuestra contra, o iba a querer usar para que no nos sintiéramos como que podemos servir a Dios, podemos servir a la iglesia, podemos servir en alguna capacidad, es usando personas que nos recuerden nuestro pasado para que nos sirvamos. Para que nos sirvamos. Sí, entonces para Pablo era importante. De nuevo, por el pasado que tenía y porque la mayoría de las personas que lo conocía su pasado y sabía lo que había hecho. En una de las ocasiones en las que Pablo tiene la oportunidad de hablar de cuando el Señor lo envía a los no judíos a predicar el Evangelio, dice esto en Hechos capítulo 22, los versículos 17 al 21. Hechos capítulos 22, 17 al 21, dice, cuando volví a Jerusalén, está Pablo aquí hablando, mientras oraba yo en el templo, entré en éxtasis. Noten lo que dice el versículo 18. ¿Cómo comienza el versículo 18? Vi entonces al Señor. Vi entonces al Señor. Lo que nos dice que Pablo vio al Señor. No vio algo como el Señor, no vio una aparición como del Señor. Vio al Señor, estaba seguro de que era el Señor Jesucristo al que estaba viendo. Y escuché que me decía, date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no van a creer lo que les digas de mí. Yo le respondí, Pablo hablando aquí todavía, Señor, ellos saben que yo andaba por todas las sinagogas, encarcelando y azotando a los que creían en ti. Cuando corría la sangre de Esteban, tu testigo, si se acuerdan, en Hechos capítulo 7 creo, yo estaba ahí aprobando su muerte con mi presencia y cuidando la ropa de quienes lo mataron. Luego en el versículo 21 dice, pero el Señor me dijo, anda que voy a enviarte lejos a los que no son judíos. Ahora se podría decir, pero ¿cómo sabemos que Pablo no está diciendo simplemente que vio al Señor y escuchó que el Señor lo envió? Porque Pablo no era un tonto. Pablo no se hubiera arriesgado a sufrir todo lo que sufrió, a padecer todo lo que padeció, a pasar por todas las dificultades que pasó, simplemente por inventar algo. ¿Se imaginan? Él sabía que había visto al Jesús resucitado y por eso arriesgó su vida, por eso estuvo en naufragios, por eso recibió azotes, por eso. Entonces, nadie va a arriesgar su vida por algo que sabe que no es cierto. Entonces, eso a mí me dice que Pablo de hecho sí vio al Señor, sí escuchó su voz y estaba convencido de que Dios lo había enviado a ser el apóstol a los no judíos, o sea, a los gentiles. En primera de Timoteo, capítulo 1, los versículos 12 al 15, Pablo de nuevo aquí hablando o escribiendo, dice, doy gracias a Cristo, Jesús nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio. Aun cuando antes yo había sido ¿qué? Blasfemo, perseguidor e injuriador.
Pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Noten lo que dice Pablo aquí. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo fui el primero. ¿Eso es lo que dice? Yo soy el primero. Yo soy el primero, porque Pablo aún después de haber sido redimido, Pablo aún después de haber sido justificado por la sangre de Cristo, Pablo aún después de haber sido llamado al apostolado y a servir a Dios, de todas maneras él conocía su naturaleza, él sabía lo que era. Así como todos nosotros conocemos nuestra naturaleza y sabemos lo que somos. A veces nos queremos vestir de muy santos, a veces queremos disfrazarnos de muy santos, a veces queremos pensar que ya no pecamos, pero la verdad de las cosas, si somos honestos con nosotros mismos, seguimos fallándole a Dios. Por eso cuando cantamos cantos como los que cantamos hoy, hablando de su misericordia, de su fidelidad, de su gracia, etcétera, etcétera, por eso nuestro corazón es tocado, porque sabemos cuán necesitados estamos de esa gracia. Porque sabemos cuán necesitados estamos de esa misericordia. Porque sabemos que aunque ya no queremos fallarle a Dios, seguimos fallándole de vez en cuando. Quizás ya no le fallemos como le fallábamos cuando andábamos en el mundo. Eso, al menos para mí, eso es un hecho. Créanme, que con todo lo malo que todavía tengo, cuando andaba en el mundo, calle, boca, pare lengua, si me hubiera conocido. Pero eso es el pasado. Sin embargo, yo sé de qué tela fui cortado. Y yo sé que aún estando en la posición en la que estoy, hago cosas que no debería de hacer, digo cosas que no debería de decir. Ofendo a personas a menudo. ¿Sí? Y no es con una mala intención, es que simplemente está en nuestra naturaleza pecaminosa. Sí, sucedió con Pablo cuando lo llevaron a Jerusalén y estaban enjuiciándolo y el sumo sacerdote le dice a uno de los alguaciles que le dé una bofetada. El alguacil le da una bofetada y Pablo se vuelve con el sumo sacerdote y le dice: ¿por qué le dices que me pegue, sepulcro blanqueado? Se enchiló Pablo. ¿Y qué le dicen? Así hablas al príncipe de Dios. Al príncipe de Dios, porque era el sumo sacerdote. ¿Qué hizo Pablo? Se disculpó con el sumo sacerdote. Pero de repente, ¿qué hizo? Su naturaleza entró con toda su fuerza y sepulcro blanqueado. ¿Por qué le dices que me pegue? Entonces, ahora, no me malentienda, no estoy justificando las malas acciones y no estoy justificando que sigamos pecando. Estoy simplemente diciendo que como Pablo, nosotros también debemos de tener el cuidado que él tenía para no volver a caer en lo mismo que estaba haciendo antes de venir a Cristo, porque después de venir a Cristo, lejos de matar cristianos, lejos de apedrear cristianos, él estaba dispuesto a morir por los cristianos. Y como vamos a ver en esta carta, él estaba dispuesto a corregirlos a pesar de que su corrección le iba a causar que ellos lo despreciaran. Esta iglesia fue en la que pasó más tiempo Pablo. Esta iglesia fue la que más le dedicó enseñanzas. Esta iglesia fue por la que más sufrió y fue la que al final, como vamos a ver más adelante, más lo despreció. Más lo despreció. Pero es de esperarse. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: si me han aborrecido a mí, ¿ustedes creen que no los van a aborrecer a ustedes? Entonces, este era Pablo, este había sido Pablo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, de nuevo, no quiere decir que andaba haciendo cosas horrendas, simplemente quiere decir que él sabía quién era y no se trataba de justificar. Él encontraba su justificación en Cristo Jesús. Ahora, después de que Jesús resucitó, en 1 Corintios capítulo 15, y lo vamos a ver más detenidamente cuando lleguemos ahí, 1 Corintios capítulo 15, los versículos 8 al 10, hablando de cuando se apareció el Señor, dice una vez más: y por último, se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. Reina Valera 60 dice como un abortivo. Y dice esto porque él no nació como apóstol en el mismo tiempo que los demás apóstoles.
Versículo 9 sigue diciendo, a decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Noten, el que escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento está diciendo que él es el más pequeño de todos los apóstoles. Y no soy digno de ser llamado apóstol. Y a veces cuando leo eso yo me pregunto cómo hay tantos apóstoles que se consideran dignos de ser llamados apóstoles, pero el apóstol más grande de todos los apóstoles, que fue el apóstol Pablo, no se siente digno ni siquiera de ser llamado apóstol. ¿Por qué? De nuevo, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Noten por favor, no estaba diciendo que él ha trabajado más que todos los demás por pararse el cuello, por hacerse el importante. Estaba usando el hecho de que estaba trabajando, que había trabajado más que todos los demás, para hacer sobresalir la gracia de Dios sobre su vida. Para hacer sobresalir la gracia de Dios sobre su vida. Para darle motivos a los corintios de que alabaran a Dios, porque era por la gracia de Dios que Pablo había podido hacer y seguía haciendo lo que estaba haciendo. Y vamos a ver más adelante todas las cosas que tuvo que sufrir. Y yo creo que muchos de nosotros, bueno, no quiero hablar por todos ustedes, pero yo creo que si tuviera que pasar por la mitad de las cosas que sufrió Pablo, yo ya hubiera corrido. Quiero pensar que no, pero está difícil la cosa. Vamos a llegar y les voy a preguntar si ustedes hubieran seguido en la carrera o no. Pero en fin, entonces de nuevo Jesús se le apareció otra vez, ¿sí? Y de nuevo se considera el más pequeño de los apóstoles. No se considera ni siquiera digno de ser llamado apóstol por todo lo que hizo, porque persiguió a la iglesia de Dios. Pero reconoce que la gracia de Dios lo hace lo que era, lo que fue, y que su gracia para con él no fue en vano, porque en cuanto recibió la gracia de Dios, ¿qué hizo? Se puso a trabajar, se puso a predicar, salió en 3 viajes misioneros que le tomaron como 40 años por todo el mundo conocido de aquel entonces, y visitaba las iglesias y se preocupaba por las iglesias y enseñaba y escribía y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que Cristo había resucitado, de que él lo había visto y de que porque él resucitó, que porque Jesucristo resucitó, un día también él iba a resucitar, y por eso estaba dispuesto a arriesgar su vida. La palabra de Dios nos dice que todos hemos pecado. No es un secreto, no es un secreto. Todos tenemos, como diría mi mamá, cola que nos pisen. Todos. Algunos la tenemos más larga que otros. Si algunos no se necesitan acercar mucho para pisar la cola que traemos arrastrando. ¿Sí? O tenemos, como se diría aquí en Estados Unidos, esqueletos en el closet, ¿verdad? Que no queremos que nadie vea. Y cuando alguien se quiere acercar a ese closet, ¿qué hacemos? Lo interceptamos y nos anteponemos delante de ellos para que no vayan a ver ni lo más mínimo que hay en ese closet. Está bien. Porque la misma palabra de Dios nos dice que no hay justo, ni aun uno. Pero no debemos permitir que esto nos impida de servir a Dios. No debemos permitir que en nuestra vida pasada, que nuestros errores pasados nos quiten el deseo de servir a Dios, nos estorben para servir a Dios en cualquier capacidad que el Señor nos llame. Les platiqué acerca de nuestra hermana venezolana que tiene 19 años siguiéndonos por el internet, ¿verdad? Ella quiere servir en la iglesia. Ella quiere servir de alguna manera. ¿Ok? Y ella vive en Coachella Valley. Ahora, si se muda para acá para venir a la iglesia y servir, gloria a Dios. Pero, no sé. Pero ella quiere servir de alguna manera. Y empezó a hacer fotos con el logo de la iglesia y con textos bíblicos y me los empezó a enviar y yo los estoy poniendo en la página de la iglesia. Si van a la página de la iglesia, el último que está ahí, ella lo hizo. Y ahora me dijeron que hasta quiere también ayudarnos con los anuncios. Ella está allá, nosotros estamos acá. ¿Va a venir cada domingo que le toquen los anuncios? No sé, pero anda buscando la manera de ayudarnos con los anuncios desde allá. Entonces yo creo que lo que puede hacer muy bien es grabar los anuncios y nosotros los transmitimos a la pantalla y ella da los anuncios una vez al mes.
Pero ese es lo que debemos de ser movidos todos a hacer, a buscar la forma. Quizás no se me está dando en donde yo creo que puedo servir, en donde yo quiero servir, pero voy a buscar la forma de servir en donde se necesite ayuda, porque es lo menos que puedo hacer por lo que el Señor hizo por mí. Entonces ese fue Pablo, ese fue el corazón de Pablo. Y Pablo no dejó que su pasado, no dejó que todas las cosas malas, malísimas, horrendas que había hecho, especialmente contra los cristianos, lo desanimara de servir a los mismos cristianos a través de su servicio a Dios. Entonces quizás Satanás estaba usando a alguien que constantemente le estaba recordando, era como la espina en el costado. ¿Sí? ¿A poco crees que Dios te va a usar? ¿Y a poco crees que Dios te va a usar por mucho tiempo? ¿Y a poco te crees tan digno porque te dices apóstol, etcétera, etcétera? A pesar de lo que fuiste. Y Pablo, así de seguro como estaba seguro de que era el primero entre los pecadores, así de seguro estaba de que había sido justificado por la sangre de Cristo y que ahora justificado por la sangre de Cristo podía usar su vida para servirle a Él. Y eso es algo que todos debemos de tener. ¿Sí? Y quizás Dios está usando a alguien en su vida para que le esté constantemente recordando las razones por las que Dios jamás le usaría a usted para servirle. Quizás sea su propio corazón, que nace en usted el deseo de servir, pero luego su propio corazón le dice, ¿pero tú crees que te van a aceptar? Así como es el pastor Carlos. Olvídalo. Cálele. No le saque. No tenga miedo. Usted arránquese. Usted arránquese y verá cómo el Señor nos pone en el mismo sintonía, en el mismo canal, y verá cómo podemos servir juntos. Podemos servir todos juntos. Y no tenga miedo a aprender cosas nuevas. ¿Usted cree que Pablo no tuvo que reaprender su teología, que reaprender todo lo que sabía acerca del Mesías para poder aplicárselo a Jesús? No debe haber sido fácil para Pablo. Me imagino que varias veces, pero ¿cómo se me pudo haber pasado esto? ¿Cómo no lo pude haber visto antes? ¿Cómo no lo entendí cuando lo leí por primera vez? ¿Cómo no capté? Así es. Así es, cuando llegamos a los pies de Cristo, de repente nos damos cuenta de tantas cosas que habíamos visto, que habíamos escuchado, que habíamos quizás hecho, que no tenía ni ton ni son, no tenía razón de ser, pero lo fue y ahora entiendo por qué. Y ahora veo aquella situación, cómo Dios la usó para traerme más y más cerca de Él, cómo Dios usó a aquella persona que me trató tan mal, cómo Dios usó a aquella persona que tanto me estuvo enfadando con el mensaje del Evangelio, cómo Dios usó, etcétera, etcétera, etcétera. Y chihuahua, cómo no lo vi antes. Porque como Pablo estábamos ciegos. Pero una vez que se abrieron los ojos, nos dimos cuenta que Dios es el que está moviendo todo, que Jesús nos justifica por su sangre y que el Espíritu Santo nos puede mover a hacer su voluntad, y entonces lo seguimos, no ciegamente, porque no queremos ser dirigidos por nuestro corazón, no queremos ser dirigidos por nuestros sentimientos, porque ahorita todo se trata de sentimientos. Es que yo siento que, es que mi corazón me dice. No se trata de sentimientos, hay cosas que Dios nos llama a hacer y no nos sentimos como que lo queremos hacer. Es más, va en contra de todo lo que queremos hacer. Y si nos basamos por nuestros sentimientos, nunca vamos a hacer nada. Pero si lo hacemos a pesar de nuestros sentimientos, podemos lograr grandes cosas para Dios, porque Él nos va a ayudar a nosotros. Me permiten decirles una cosa, yo ya no estoy casado, mi esposa está en el cielo, ya no me tiene que soportar, gracias a Dios. Pero una de las cosas que creo yo que ayudaría mucho a los matrimonios a poder ser más comunicativos, a poder ser más unidos, a poder ser más fuertes y a ser más felices, ¿saben qué es? Que no se dejen llevar tanto por sus sentimientos. Sus sentimientos de coraje contra el cónyuge. Luchen contra esos sentimientos. Luchen contra esos sentimientos.
con sus sentimientos de querer hacer sufrir al cónyuge por lo que él o ella los ha hecho luchen contra esos sentimientos. Porque el Señor nos llama a amar a nuestros enemigos, ¿no es cierto? Entonces a lo mejor usted está durmiendo con el enemigo ahorita. Se despierta a medianoche, luche contra el sentimiento de agarrarlo por el cuello y luche contra esos sentimientos malos que tiene, porque son malos sentimientos. Y usted sabe que son malos esos sentimientos. Pero a menudo nos dejamos llevar por esos sentimientos, ¿no es cierto? ¿Y qué causan? ¿Más unión? ¿Más paz? ¿Más amor? ¿Más tranquilidad en la casa? ¿Qué causan? Más gritos y sombrerazos y chines y jotas, diría mi mamá. ¿Verdad? ¿Y qué ganaron por seguir sus sentimientos? Pablo no siguió sus sentimientos. Yo creo que si Pablo hubiera seguido sus sentimientos, se hubiera corrido como Jonás en dirección opuesta. Pero reconociendo que el Señor lo había llamado a pesar de todo lo que había sido, le dio el deseo, le dio la habilidad, le dio lo que necesitaba para poder entregarse a Cristo y servirle a Él. Y estoy seguro que su corazón lo condenaba de vez en cuando. Ay, Pablo, en realidad, a ver cuánto te dure el gusto, porque estos cristianos, una vez que se den cuenta, y bla, 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 bla. Pero sí, nuestro corazón y la gente nos dice, en realidad, ¿crees que Dios te quiere usar a ti para que sirvas como mujer, como cantante, como guitarrista, como a ti que fuiste esto y que fuiste lo otro, que hiciste esto y que hiciste lo... ¿A ti tú crees? Y saben que una de las cosas que la Biblia dice es que Dios es mayor que nuestro corazón. Así es que aun cuando es más, en primera de Juan capítulo 3, los versículos 19 y 20, dice, y en esto sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Ok, lo voy a leer otra vez porque es importante. En esto sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón. Y Él sabe todas las cosas. A veces cuando su corazón le diga, ¿tú crees? ¿En realidad piensas que Dios te va a hacer? Él ya sabe. Él conoce todo acerca de nosotros. Él sabe todo lo que hicimos. Él sabe todo lo que estamos haciendo. Y sabe todo lo que vamos a hacer. Y entonces tenemos que estar nosotros listos y dispuestos para poder responder al llamado de Dios de la misma manera que respondió Pablo. Entonces debemos hacer lo que Pablo hizo y debemos hacer lo que Pablo les dice a los filipenses que él ha hecho. En Filipenses capítulo 3, los versículos 12 al 14, Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. No es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Se fijan lo que hizo Pablo? No pretendo haberlo alcanzado ya, no creo que ya sea perfecto, pero de todas maneras sigo adelante. Para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Lo que quiere decir que el Señor Jesucristo nos alcanzó para algo. Y nuestra visión espiritual junto con su propósito va a ayudar a que estemos en el mismo canal y aquello para lo que el Señor Jesucristo nos alcanzó, nosotros alcanzarlo también y así llevar a cabo su voluntad. Es como por ejemplo si usted se está cayendo por un despeñadero, creo que así se dice, ¿sí? Y está agarrado de una rama y de repente ve una mano que baja hacia usted. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a soltar de la rama para agarrarse de la mano? La va a pensar, ¿verdad? Pero si empieza a ver que la rama empieza a tronar,
empieza a salirse del despeñadero, ¿qué va a hacer? Va a soltar esa rama y va a tratar de alcanzar esa mano. Eso es lo que Pablo está diciendo, estoy soltando todo. Sí, me estoy arriesgando, pero lo estoy soltando todo y estoy buscando agarrarme de la mano de Cristo para que se cumpla en mí aquello para lo que Él se agarró de mí. Pero a veces tenemos que soltar aquello en lo que estamos confiando y agarrarnos de la mano de Cristo para que podamos ver que en Él es en quien tenemos la fuerza, no en la rama de la cual estamos aferrados. Porque esa rama nos va a fallar, esa rama se va a salir del despeñadero, va a tronar, me voy a resbalar algo. Pero yo sé que si yo me agarro de Él y Él se agarra de mí, no va a haber nada que me pueda lastimar. Y yo sé que Él me va a jalar para hacer su voluntad y un día me va a jalar hasta el cielo. Luego en el versículo 2, Pablo identifica al que bien pudiera ser el coautor de la carta, que era el hermano Sóstenes. Este hermano Sóstenes podría ser el mismo Sóstenes que se menciona en Hechos capítulo 18, pero en realidad no sabemos si era o no. El caso es que ahora está con Pablo y Pablo lo reconoce como hermano en Cristo. ¿No se han dado cuenta de cuántas personas se mencionan en la Biblia que no se nos dice que hayan hecho mucho, pero se mencionan en la Biblia? Lástima que ya esté canonizada la Biblia y ya no se le vaya a agregar más. ¿Verdad? A mí me hubiera gustado tener mi nombre en la Biblia, ¿a usted no? Entonces, el hermano Sóstenes, ¿quién era? ¿Quién sabe? Pero ahí estaba con Pablo sirviendo juntamente con él, apoyándolo en su ministerio. Y luego noten lo que dice que hacen en el versículo 2. Saludamos a la iglesia de Dios, si puede subraye en su Biblia la iglesia de Dios, que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Noten por favor, saludamos a la iglesia de Dios. Pablo identifica a quienes esta carta está dirigida y noten que se dirige a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pablo pudo haber dicho a la iglesia que yo establecí en Corinto o a la iglesia de la cual yo soy el fundador en Corinto, pero Pablo reconoce que la iglesia en Corinto existe, no porque él la hubiera establecido o fundado, sino por la gracia de Dios. Dios había llamado a las personas que componían esta iglesia, Él las compró con su sangre, con la sangre de su Hijo Jesucristo, de modo que Pablo no intenta ni tampoco puede darse el crédito de que la iglesia sea suya. Esta iglesia no es del pastor Carlos, esta iglesia es del Señor Jesucristo. Y ustedes no son del pastor Carlos. Ustedes son el rebaño que el Señor Jesucristo le ha encargado al pastor Carlos para que los cuide, los dé de comer, les dé de beber, etcétera, etcétera. Pero ustedes son propiedad de Jesucristo porque Él pagó por ustedes con su sangre. Yo no. Yo no. Entonces, y como congregación nunca debemos de decir es nuestra iglesia. No, vamos a la iglesia Calvary Chapel San Diego en español. Pero Calvary Chapel San Diego en español está en las manos de Jesucristo. Él es nuestro dueño. Él es quien nos dirige. Él es el que dio su vida por nosotros. Así que Pablo no puede darse el crédito de que la iglesia sea suya. Por eso cuando se dirige a ella dice la iglesia de Dios. Y luego noten lo que sigue diciendo. A los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo. Noten por favor, a los santificados, a los que han sido santificados. Santificado quiere decir hacer a alguien santo. Quiere decir dedicar algo o a alguien al servicio de Dios. Y noten que no dice a los que serán santificados, ni siquiera dice a los que están siendo santificados, aunque estamos en el proceso de la santificación. Dice a los santificados, a los que han sido santificados. ¿Qué quiere decir? Que ya habían sido santificados, ya habían sido separados por Dios para su servicio.
Ya habían sido separados por Dios para ser parte de su cuerpo, para ser parte de la congregación de la iglesia. ¿Sabían ustedes que cuando pusieron su fe y su confianza en Cristo Jesús, Él inmediatamente los santificó posicionalmente? Él los separó para su servicio. Todos nosotros estamos aquí porque el Señor nos ha separado para servir de una manera. Entonces la pregunta es, ¿cómo le estamos sirviendo? ¿En qué le estamos sirviendo? ¿De qué forma estamos llevando honra y gloria a su nombre? ¿Cuáles son los frutos que estamos produciendo para Él? Para que en esos frutos Él sea reconocido, sea alabado, sea glorificado, sea honrado por los que ven ese fruto. Para que Él pueda ser el que es exaltado por el servicio que nosotros le estamos dando. Nosotros estamos ahí, Él nos santificó, nos apartó para que nosotros lo levantemos a Él, no que necesite ser levantado, pero para que lo levantemos a Él y demos testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, como Pablo dio testimonio de lo que el Señor Jesucristo había hecho en la suya. Entonces, cuando pusimos nuestra fe y confianza en el Señor, Él nos santificó inmediatamente, Él nos separó, nos apartó para su servicio. En Efesios capítulo 2 y el versículo 10, en Efesios 2 y el versículo 10, Pablo les escribe a los efesios y les dice, nosotros somos hechura suya, fuimos hechos por Él. Hemos sido creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Lo hizo para que vivamos de acuerdo con ellas, pero no dice que lo vamos a hacer. ¿De quién depende que lo hagamos? Depende de nosotros si damos ese paso de fe para llevar a cabo esas obras. Y cuando damos ese paso de fe, inmediatamente su gracia entra en acción y nos da la habilidad para poder caminar en esa fe y poder llevarle gloria a Dios. Ahora, si Dios nos ha salvado y santificado por su gracia, Él por esa misma gracia nos está perfeccionando hasta que lleguemos a reflejar la perfección de Cristo. Y lo que el Señor usa para santificarnos y perfeccionarnos en Cristo, ¿qué es? Su palabra. Su palabra. Porque es por su palabra que nos estamos dando cuenta de lo que somos ahora en Cristo Jesús como parte de la iglesia. Y ahorita vamos a ver más sobre eso. Pero es su palabra en el Evangelio de Juan, lo acabamos de terminar de estudiar, en el capítulo 17, los versículos 16 al 19. El Señor Jesucristo, orando al Padre por sus discípulos, les dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, apártalos para tu servicio en tu verdad, tu palabra es verdad. Tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Así como el Señor Jesucristo se santificó a sí mismo para servir al Señor, así nosotros somos santificados en Él. Y porque nosotros somos santificados en Él, Él permanece santificado en el Señor. Sí me explico. Es un trabajo en conjunto. Y el Señor nos da el privilegio de poder unirnos a Él en la obra que Él está haciendo. ¿Sí? No lo hacemos porque podemos hacerlo, no porque tengamos que hacerlo. ¿Sí me explico? Si hacemos las cosas porque tenemos que hacerlas, entonces algo nos está llamando y nos está forzando a hacerlo. Y Dios, el Señor Jesucristo, no quiere servicios forzados. Lo hacemos porque podemos hacerlo, no porque tenemos que hacerlo. Y ese es el mejor servicio que le podemos dar al Señor. A los tesalonicenses, Pablo les escribe, den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno y absténganse de toda especie de mal. Y luego dice en el versículo 23, que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. ¿Sí?
Entonces es importante que veamos esto. Y de nuevo, en este versículo sigue diciendo Pablo, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, tiempo pasado ya han sido santificados y son llamados a ser santos. Y luego dice, junto con ¿quiénes? Con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Entonces esta carta está escrita a nosotros también. Esta carta está escrita a nosotros también porque dice que esta carta va para con todos aquellos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, y yo creo que podemos nosotros incluirnos en ese grupo porque invocamos el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, esta carta no es solamente para los cristianos en Corinto, esta carta es para todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Y de acuerdo con lo que ustedes acaban de decir amén, ustedes invocan el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta carta va dirigida a ustedes también. Por lo tanto, también lo que la carta nos dice que debemos de hacer y como debemos de seguir al Señor y servir al Señor es para nosotros también. Luego les dice en el versículo 3, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. Gracia y paz a vosotros. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con ustedes. Este es un saludo muy especial de Pablo en el cual desea a los lectores de sus cartas que ellos hayan podido disfrutar de la gracia de Dios en su vida y como resultado tener la paz con Dios. No se puede tener lo segundo, que es la paz con Dios, sin haber comprendido y recibido lo primero, que es la gracia de Dios. Sin haber experimentado la gracia de Dios no se puede tener paz. Se podrá tener la paz que el mundo da, pero la paz que el mundo da depende de las circunstancias en las que nos encontramos. La paz que Dios da se manifiesta a pesar de las circunstancias, a pesar de las circunstancias. Y va más allá de todo lo que nosotros podemos imaginarnos o creer. Por eso el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos antes de irse, la paz les dejo. En Juan capítulo 14, versículo 27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Y a los romanos, Pablo les escribe en Romanos 5, 1 y 2. Romanos 5, versículos 1 y 2. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Podemos estar en paz porque tenemos paz con Dios y podemos tener paz con Dios por la gracia que Él ha derramado sobre nuestros corazones. Amén. Por eso podemos tener paz. Pase lo que pase, estemos pasando lo que estemos pasando en nuestra vida, esa paz que sobrepasa todo entendimiento es nuestra por lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Amén. Oremos pues. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu amor, tu misericordia, por tu gracia. Gracias, Padre, por recordarnos que nos amas. Gracias por recordarnos que para siempre es tu misericordia. Gracias por recordarnos, oh Dios, que tú estás con nosotros en todo momento. Que grande es tu fidelidad, que tú nunca fallas, que tú siempre estás con nosotros y nos das la gracia para poder seguir adelante. Bendecimos tu santo nombre y te damos toda la honra, toda la gloria y toda la adoración en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice...